Escuchar música, casi el 90%, ¿no? Teatro 16%, cine 15%, y que priorizan la versión en euskera siempre que esté disponible. Y la lectura es el último lugar. O sea, la lectura en este mundo de consumo cultural en euskera, más o menos el 10%. En España, el 70%, veis la comparación con el mundo en el euskera, el 65% por ocio, el 25% por trabajo, el lectores frecuentes un 51% y los no lectores un 34%. Este es un poco el espectro en el que nos movemos. Una biblioteca, su función es, vamos a ver en el siguiente, organizar, gestionar, preservar y difundir, ¿no? Lo que está cambiando ahora en el mundo de las bibliotecas es, vamos a ver, nuestra primera función era el difundir, ¿no? Y hasta la época hasta el nacimiento, o sea, el surgimiento de Internet, las bibliotecas eran el primer elemento o el primer escalón donde alguien que iba a investigar o iba a buscar información, donde acudía, ¿no? Entonces, con el tema de Internet y con toda la evolución de las nuevas tecnologías, ya no somos el primer escalón, ya digamos que somos el segundo o el tercer escalón. Y la generación que ahora, pues como me toca a mí, ¿no? que nos estamos jubilando, somos como una generación bisagra. Hemos conocido lo que es la biblioteca anterior a la biblioteca digital, la analógica, y ahora hemos estado desarrollando la biblioteca digital y ahora nos llega la nueva tecnología que se hablará en todas las conferencias y que hoy había otra conferencia también de la inteligencia artificial, ¿no? Y la siguiente fase ya va a ser la digitalización. O sea, hasta ahora encontrabas la referencia, pero tenías que ir a consultar el original, el libro. Todavía estamos hablando de analógico, ¿no? El siguiente paso ya es antes, pues casi, sí, antes del siglo XXI. Ya empezamos en el año 95, desde el año 95 hasta prácticamente nuestros días, ¿no? A digitalizar. Entonces, ya no solamente encontrabas las referencias, sino que podías consultar, sobre todo en todos los libros que no tenían derecho de autor y todo el patrimonio bibliográfico, encontrabas la referencia y la obra, ¿no? Y a partir ya, cuando entramos en el siglo XXI, empieza la edición digital, que en principio, estamos hablando de PDFs y EPUB, son como una copia en formato digital de lo que era un libro analógico. Hasta ahora, la copia del libro analógico era lo que eh, podías consultar en Internet. Es un elemento, digamos, paralelo a cuando se inventa la imprenta, estamos siglo XV, que lo que va a hacer es reproducir al principio los manuscritos, o sea, la primera época de la imprenta incunable, lo que hace es reproducir los manuscritos que se hacían en conventos o de forma manual, y la primera imprenta hace una reproducción de los manuscritos, solo que en vez de hacer una copia manual, pues podías hacer 1000, 2000 copias, ¿no? El primer elemento de los libros digitales es una copia de lo que son los libros analógicos. Entonces, ahora estamos cambiando. Ahora estáis viendo que la evolución que ha hecho la tecnología nos lleva a que la edición sigue siendo a veces en papel, sigue siendo otra parte en PDF, en EPUB, pero ya no es la transmisión de saber que se hacía antes en ese formato, ya no es el formato básico. Lo estamos viviendo también. Sancho el Sabio ha publicado históricamente una revista, sigue publicando, la revista Sancho el Sabio, y sigue recibiendo artículos, pero es un mundo que en
ciencias sociales sigue funcionando, pero en investigación, en tecnología y en investigación científica ya no es el camino, ¿eh? Lo que se hace ahora es una publicación continua. Cuando se hablan de las cifras de venta de libro, están tanto en Euskadi como en España, están, digamos, trastocadas o no son exactas porque ahí se mezcla también la venta de libro de texto, que ahora está bajando bastante porque ya no son los textos obligatorios que se hacían antes en los colegios y tal, pero todavía trastocan las cifras por la venta de libros de texto. Pero en los libros de ficción o los libros que compramos en las librerías, un 5% son los que van a vender más de 100 ejemplares. Esos, en una editorial, si veis, cuando vais a las librerías, tienen las novedades en las mesas y luego tienen estanterías normalmente organizados por alfabético, por temas y dentro de los temas por autores y también por editoriales. Y a las editoriales les interesa esa organización dentro de las bandas porque al final vas buscando los títulos, o sea, da idea de que tiene más presencia o que los títulos más interesantes están en editoriales, ¿no? En editoriales que ahora son más potentes. Una editorial, os he comentado que más o menos se queda con el 35, 40, hasta el 50, 55%, todos los gastos de edición los asume, ¿no? Y, digamos, los distribuye por un número de ejemplares que le resulten económicamente rentables. Lo que llega a la biblioteca no es ese 5%. Lo que llega a la biblioteca normalmente intentamos, en el caso de la Fundación Sancho el Sabio con el tema de cultura vasca, intentamos adquirir todo lo que se edita, o lo intentamos, ¿no? O todo lo que nos enteramos de que se edita. No significa que vayamos a adquirir solamente las obras que tengan mayor difusión. ¿Qué pasa en la biblioteca? Nuestros sistemas de consulta también establecen los libros más usados y los libros más leídos, los menos leídos. Y no hemos hecho un cálculo exacto, pero yo creo que más del 70% de los libros que adquirimos no se han leído nunca en las bibliotecas. O sea, el sistema era que el manuscrito llega a la editorial y alguien en teoría lo tiene que leer. Les llegan alrededor de 40 y tantos manuscritos diarios, no los leen, tienen una primera selección, ¿no? Pero de esto que, enlazando con lo que decía antes, la inteligencia artificial está llegando también a las editoriales y está haciendo unos resúmenes pues bastante atractivos de las lecturas, ¿eh? O sea, no necesitan tener un lector para establecer criterios sobre los manuscritos que les están entregando, ¿eh? Con lo cual es un poco el futuro que quería comentar, ¿no? Esos escalones que ya no somos, ese escalón en el que la investigación va a ir por otro camino. En la biblioteca vamos a tener un repositorio o una colección histórica y ahora archivos, bibliotecas y museos están llegando a, digamos, una unión en cuanto a conceptos. Las bibliotecas tienen elementos de arte, los libros antiguos son prácticamente elementos de museo, los museos tienen archivos y tienen biblioteca, y los archivos tienen también elementos de biblioteca.